Bueno, comenzamos el día de hoy. Vamos a trabajar derivadas de las funciones algebraicas. Espero pues que ya hayan visto pues el material que está acá, los temas que vamos a trabajar. La idea con esto del día de hoy es empezar a trabajar el taller 3, ¿sí? Este taller 4 todavía no, el taller 3 lo empezamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, comenzamos con lo que es la pendiente de una recta tangente. Si podemos ver aquí en la curva azul que se dibuja en este momento, estas rectas, las rectas negras son rectas secantes. Secantes se les llama, ¿por qué? Porque corta a la curva en dos puntos, ¿sí? Es secante. Pero a esta recta azul se le llama recta tangente porque corta a la curva en un solo punto. Pasa por este solo punto que vemos ahí. Como podemos ver, la recta azul solo pasa por este punto de la curva. A eso se le llama una recta tangente. Ahora, ¿por qué explicamos esto antes de? Vamos a ver la pendiente de una curva. Entonces, ¿qué necesidad tenemos para hallar la pendiente de una curva? Nosotros sabemos, al hallar la pendiente de una recta tangente es y2 menos y1 igual a m por x menos x1. Eso lo vimos en funciones y límites. ¿Sí? Por acá está. Funciones y gráficas, línea recta. Y aquí vemos la explicación de la pendiente de una recta. Se cogen dos puntos. A un punto se le llama x1, y1, al otro punto se le llama x2, y2. Y se halla la diferencia que hay en y, la diferencia que hay en x. Y la tasa de cambio o la pendiente es la relación que existe entre ellos dos, entre el cambio en y el cambio en x. Entonces por eso se hace la división entre cambio y cambio en x. Entonces es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y es confiable, ¿por qué? Porque la línea recta nunca cambia su pendiente, siempre va a ser la misma inclinación. Entonces, esto siempre nos va a servir para una línea recta. Siempre va a ser confiable esa, esa pendiente, esa tasa de cambio. Pero, lo que vemos acá, en una curva no podemos decir que va a ser la misma pendiente para todo punto. Por ejemplo, si yo cojo un punto, estos dos puntos, si yo calculo con esos dos puntos, a este punto le llamo y2, x2, y2, a este punto le llamo x1, y1, hago la diferencia, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, eso me da un valor. Pero la pendiente no va a ser tan creíble, ¿por qué? Si vemos este tramo de acá, no siempre es lo mismo. Y aquí hasta acá. La pendiente me dice que por este cambio en x va a cambiar tanto en y. Pero si yo cojo un punto más cercano, vemos que no cambia tanto como dice la primera pendiente. O si yo cojo un punto más acá arriba, la pendiente me va a dar muy alta. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es llamarlo de forma general a un punto, le va a llamar x, ¿sí? De forma general. Y este punto le va a llamar x más h. ¿Qué significa x más h? Que es h es la distancia que hay entre x, el primer punto y el segundo. Esto va a ser h. ¿Sí? Eso va a ser h, esa distancia que hay. Entonces, esto va a ser x más h. Y como sabemos, acá en y siempre se va a dibujar fx y fx más h. Entonces, si podemos ver, yo puedo hacer bastantes rectas. Entre el punto P y el punto Q hay una recta. Pero entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a hacer h más pequeño? Digamos que la pendiente empieza a ser más creíble, ¿sí? Si vemos acá, en esta pendiente, aquí se pierde mucha información de la curva, ¿sí? Se pierde demasiada información en la curva. Entonces, si yo me empiezo a acercar más,
Entonces la recta que se haga ya no pierde tanta información, que es lo que vemos acá en esta parte. Cada vez que yo me acerco más, ya la curva no se pierde tanta información. Este es el primer punto. Aquí la curva pierde bastante información. En el segundo ya no pierde tanto, en el tercero pierde menos, en el cuarto pierde menos. Pero entonces, ¿dónde va a perder menos información la curva? Y la pendiente va a ser lo más creíble posible. Va a ser lo más creíble posible donde tengamos un punto que sea demasiado cercano al punto P. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que si cogemos dos puntos, trazamos una línea recta, podemos hallar la pendiente. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué va a pasar? Si yo quiero hallar la pendiente de esta forma, ya sabemos que a este punto le llama X, a este punto le llama X más H. Por lo tanto, esto va a ser f de X. Y acá este punto, aquí lo vemos, es f de X más H. ¿Sí? Esto sería f de X y esto sería f de X más H. La tasa de cambio me dice Y2 menos Y1. Si a este punto le llamo Y2 y a este le llamo Y1, sería f de X más H menos f de X sobre X2 menos X1. Esto es X2 y esto es X1. Sería X más H menos X. ¿Qué pasa ahí? Se van a cancelar las X. Entonces, si yo hallo la pendiente en ese punto, mírelo acá. Acá tenemos la pendiente de esos dos puntos sería f de x más h menos f de x, que esto representa y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Qué va a pasar al yo quitar el paréntesis? X más h menos x se va a cancelar. Lo que es, esta x se cancela con esta x y me queda solo h. A esto se le llama la pendiente. ¿Sí? Esa sería la pendiente de ese punto, de esos dos puntos de la curva. Pero lo que veníamos hablando era que si estos dos puntos son muy lejanos, la curva va a perder mucha información y la pendiente no va a ser creíble. Entonces, ¿cuál va a ser la pendiente o la tasa de cambio que es la creíble de esa curva? Si entre P y Q no hay mucha distancia, o sea que H tiende a ¿qué valor? Si H lo ponemos más y más y más pequeño, la idea es que H tienda a 0. ¿Y qué operación nosotros conocemos que haga que un valor tienda a la operación la conocemos como límite? Entonces, al final vamos a tener esta fórmula acá. Esta fue la pendiente que acabamos de hallar, ¿cierto? f de x más h menos f de x sobre h. ¿Y cuál va a ser la pendiente de una recta tangente? La recta tangente, recordemos que es una recta que pasa por la curva y que solo toca un punto. Es cuando h tiende a 0. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Dime. Listo. Entonces, aquí lo podemos ver bien. A este punto llamo x, x más h, entonces esto es f de x, ¿sí? Función cuando vale x, y función cuando x vale x más h. La pendiente es f de x más h menos f de x, y la diferencia que hay aquí es h. Entonces la pendiente sería esta división. La división está entre dos puntos. La tasa de cambio instantánea se le llama entonces cuando yo pido el límite cuando h tiende a 0, cuando empiezo a ver que h tiende a 0. A eso se le llama tasa de cambio o también se le llama derivada. Es exactamente lo mismo. Lo podemos notar de esta forma. F' de x, ¿sí? O límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h.
A esto se le llama derivada. La derivada de una función se halla de esta forma, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo de hallar la derivada o la derivada de una función o la pendiente de la recta tangente de una curva. Estas son las formas de notar pues que es derivada. Aquí vemos la primera forma, cualquiera la podemos entregar. Derivada de x de la función f de x, derivada de y con respecto a x, esta se lee de esta forma. También podemos verla como y', también podemos verla como el punto anterior que decía f' de x, aquí lo vemos, ¿sí? De cualquiera de estas cuatro formas podemos denotar que es una derivada. Entonces, para determinar ya la derivada de una función, vamos a seguir estos cuatro pasos. Primero vamos a calcular quién es f de x más h. Luego vamos a formar la diferencia entre f de x más h menos f de x. Luego hacemos el cociente, dividimos entre h y por último calculamos la derivada, que sería el límite cuando h tiende a 0 de esa función. Recordemos en el concepto de límite cuando es racional, este límite es racional, ¿sí? Como estamos calculando, cuando h tiende a 0, tiene h en el denominador. Y si h tiende a 0, ya me indetermina acá. Entonces vamos a tener que utilizar algún caso de factorización porque ahorita vamos a ver que en el numerador también nos da 0. Entonces cuando nos da 0 y 0, vamos a factorizar. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a ver qué pasos vamos a seguir para poder factorizar. Entonces veamos un ejemplo. Aquí vemos la función f de x es igual a 3x más 5. ¿Sí? Función igual a 3x más 5. Y me pide calcular la derivada de la función en la pendiente de la recta tangente. Entonces, si seguimos los pasos sería, primero hallar f de x más h. ¿Sí? ¿Qué es hallar f de x más h? Si yo pido, por ejemplo, f de 2, ¿sí? F de 2 sería, donde está x, reemplazarla por el 2. Sería 3 por 2, 6, más 5, 11. Entonces yo digo, f de 2 es igual a 11. Pero si yo pido f de x más h, es hacer exactamente lo mismo que hicimos con el 2, pero entonces no vamos a reemplazar por 2, sino por x más h. Aquí lo vemos. F de x más h, entonces donde está x, le colocamos x más h. Luego, aquí lo que hicieron fue el proceso de hacer ley distributiva. Aquí vemos 3 por x, luego 3 por h, ¿sí? Y luego lo colocamos el más 5. Luego, cuando hayan quién es f de x más h, entonces el paso 2 sería definir quién es f de x más h menos f de x. F de x más h es lo que acabamos de hallar acá, ¿sí? Entonces colocamos 3x más 3h menos 5. Menos f de x. ¿Quién es f de x? Es toda esta función que vemos acá al lado. 3x más 5. Entonces colocamos el menos entre paréntesis 3x más 5. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando quitemos este paréntesis, recordemos que este menos cambia los signos de los dos términos, ¿sí? Al cambiar los signos de los dos términos, vamos a ver que vamos a poder cancelar. Vamos a ver que mire que este 3x positivo, 3x negativo. Acá tenemos 5 positivo y tenemos acá 5 negativo. Por lo tanto, solo nos queda 3h, que es el resultado que vemos acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el paso 3? Como ya sabemos cómo es el numerador, f de x más h menos f de x nos dio 3h. Reemplazamos. La fórmula nos dice que hay que dividir entre h, entonces dividimos entre h. Ahí vemos que h y h, en este caso, no necesitamos factorizar. Ya nos cancela y nos da 3. Y por último, ahora sí hallamos el límite cuando h tiende a 0, que sería la derivada. El límite cuando h tiende a 0 de esta función 3, de una constante, recordemos que siempre el límite de una constante es la misma constante. Siempre nos va a cambiar es cuando tenemos variables. Pero como es constante, decimos que es la misma constante, es igual a 3. Entonces, si analizamos esta función, 3x más 5, recordemos que 3x más 5, ¿qué función es? Es una función lineal porque x está a la 1. Entonces, si es una función lineal, la pendiente
debe ser la misma para todo punto. Y la pendiente, mírenla acá. Recuerden que es mx más b. Entonces nos tiene que dar, si la función es lineal, este cálculo de este límite o de la derivada nos tiene que dar exactamente la misma pendiente de la función lineal. Listo. Aquí vemos otro ejemplo. Tenemos esta función x cuadrado. Nos piden determinar f' de x y también nos piden determinar f' de 2 e interpretar los resultados. Aquí vamos a tener un cambio porque cuando estemos hallando f de x más h, recordemos que f de x más h es donde está x lo reemplazamos por x más h. X más h al cuadrado sería x más h al cuadrado. Da este resultado. X cuadrado más 2xh más h cuadrado. Ahorita vamos a ver de dónde sacamos este valor de acá. ¿Listo? Pero esto es x más h al cuadrado. Recordemos que x más h al cuadrado es x más h por x más h. Y al hacer ley distributiva vamos a obtener este resultado acá. Entonces ya tenemos fx más h, que es este acá, el último. Si le restamos fx, vemos que vamos a poder cancelar x cuadrado con x cuadrado. Y nos queda 2xh más h cuadrado. Aquí lo que vamos a hacer en este paso de acá es siempre vamos a sacar factor común h. Miren que tenemos h multiplicado 2x más h. ¿Sí? Eso es factor común. Entonces ya tenemos el numerador que es h por 2x más h. ¿Para qué sacamos factor común? Para poder cancelar aquí h y h. Porque si no cancelo, cuando yo evalúo el límite y si tengo h en el denominador me va a dar 0 y se me va a indeterminar. Entonces ya tengo el límite que tengo que calcular, 2x más h. Si yo calculo el límite, como h tiende a 0, esto me da 0. Y me queda solo 2x. Entonces, ¿qué me dice eso? Si vemos la pendiente de ahorita, eh, que nos dio 3, nos dio una constante. Me dice que la pendiente nunca va a cambiar. Pero si verificamos, esta pendiente me da 2x. Mire que me da con variable. ¿Qué significa esa 2x o qué significa que tenga variable? Que la pendiente va a variar dependiendo del valor de x donde yo esté evaluando la derivada. ¿Sí? Entonces, si vemos si vemos las dos funciones, ya las vamos a ver. Vamos a ver que la primera, la línea recta, no cambia nunca su pendiente. Pero esta función que es una parábola o cuando ya x tiene otra potencia, nos va a cambiar dependiendo del valor. Entonces, vamos a volvernos acá. La primera función es de 3x más 5. La voy a graficar acá. 3x más 5. Aquí vemos la función. Si yo analizo la pendiente, como es una línea recta, nunca nos va a cambiar. La pendiente siempre va a ser la misma. Vamos a analizar la siguiente función, que sería x cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Ya esto es una parábola, esto es una curva. Mire que la función dice que nos dio 2x, la pendiente. ¿Qué significa ese 2x? Que va a cambiar dependiendo del valor que yo le dé a x. Si yo miro, por ejemplo, si yo estoy evaluando la derivada de este lado, ¿cuánto me tienen que dar la derivada? ¿Positivo o negativo? La pendiente sería una línea recta que va hacia arriba. Por lo tanto, debería dar una pendiente positiva. Pero a este lado me tiene que dar negativo. Ahora, no es lo mismo si yo la evalúo en este punto, en este punto, en este punto o en este punto. Si vemos, la línea recta empieza a crecer y a crecer. ¿Ya? El ejercicio, por ejemplo, nos pedía evaluar f' de 2. ¿Qué sería f' de 2? Donde esté x, en f' yo voy a reemplazar por 2.
Entonces me da 2 por 2, 4. Y yo digo que f' de 2 es igual a 4. Dice, interprete este resultado. ¿Qué significa ese 4? Entonces, que si yo me voy a x igual a 2, este punto acá, x igual a 2, f' me da igual a 4, f' de 2 me da igual a 4. ¿Qué significa? Que la pendiente en este punto, m, es igual a 4. ¿Y qué significa ese 4? Que en ese momento la tasa de cambio es, por cada cambio en x, mi función está cambiando 4 posiciones. En ese punto, es una pendiente instantánea, una tasa de cambio instantánea. No es lo mismo que yo si yo la evalúo acá, que si la evalúo en este punto acá, o si la evalúo en 3. Por ejemplo, si la evaluamos en 3, la función me haría 3 por 2, 6. Entonces, en 3 ya la pendiente es más alta. Ya la pendiente no vale 4, sino 6. Eso es lo que me quiere decir esa función, esos resultados. Entonces, antes de empezar con las reglas de las derivadas, hasta el momento hemos visto funciones muy sencillas de hallar este límite, pero van a haber funciones más complicadas. Un ejemplo, que nos den esta función f de x igual a 3x al cubo menos 2x cuadrado más 5. Entonces, si nos piden hallar la derivada de esa función, nos piden hallar derivada de la función f de x. Entonces, ¿qué sería? Primero, vamos a seguir los pasos que nos dice ahí. El primero es hallar quién es f de x más h. Entonces, ¿qué es hallar f de x más h? Ya sabemos que donde está x, vamos a colocarle x más h. Entonces voy a copiar esta función, voy a copiar acá, y donde está x lo voy a intercambiar por entre paréntesis x más h. Acá lo mismo, entre paréntesis voy a colocar x más h. Y este 5 no lo voy a, como no tiene x, no hay necesidad de reemplazar. Ahora, ¿cómo solucionamos este x más h al cubo o este x más h al cuadrado? O si fuera 1 a la 5, si esto no fuera 3 sino un 5, un 6, un 7, ¿qué vamos a hacer ahí? Entonces lo vamos a aprender antes de hacer esta función, antes de continuar. Eso lo vamos a hacer con un binomio a cualquier potencia, ¿sí? Un binomio a cualquier potencia es esto de acá. Tengo este binomio, o sea, dos términos que se están sumando, x más h en este caso, y los dos están al cuadrado, pero puede estar a la n. Ahorita vamos a ver cómo hacemos cuando está a la n a un número mayor. Entonces, esta es la verdadera explicación. ¿Qué se hace? X más h al cuadrado o elevar un número. Si está a la 3 es multiplicar 3 veces el mismo número. Si está a la 5 es multiplicar 5 veces el mismo número. En este caso que está al cuadrado es multiplicar 2 veces el mismo número. Y el número es dos números que se están sumando. Entonces los coloco entre paréntesis. X más h por x más h. Aquí lo que voy a hacer es ley distributiva. Primero hago x por x, me da x cuadrado. Luego realizo x por h, me da xh. Luego, cuando ya termino el primer valor, el primer término, coloco h por x me da hx. Y por último, h por h me da h cuadrado. Si verificamos los semejantes, aquí ya están pintados de rojo. Recuerde que de la ley conmutativa el orden de los factores no altera. X por h es lo mismo que h por x, por lo tanto, yo puedo sumar estos dos coeficientes y me dar 1 más 1 haría 2xh, x cuadrado más 2xh más h cuadrado. ¿Qué es lo que teníamos? Si lo miramos acá, es lo que tenemos acá, x cuadrado más 2xh más h cuadrado. Entonces, este sería el resultado de este paréntesis. Ustedes no van a tener que hacer así, de esta forma siempre,
¿Por qué? Por ejemplo, si me piden x más h al cubo, acá está la explicación también. Si me piden x más h al cubo es multiplicar x más h al cuadrado por x más h, ¿sí? Aquí ya hay 2x más h y aquí ya tenemos 1. ¿Por qué utiliza este x más h al cuadrado? Porque ya hay el resultado. Entonces ya sabemos que esto lo podemos reemplazar por x cuadrado más 2xh más h cuadrado. Y empiezo a hacer la ley distributiva. Primero, x por x cuadrado me da x cubo. Luego, x cuadrado por h me da x cuadrado h. ¿Sí? Luego realizo, como ya terminé el primer término, vamos con el segundo. 2xh por x me da 2x cuadrado h. Luego 2xh por h me da 2xh cuadrado. Y por último, hago h cuadrado por x me da xh cuadrado. Y h cuadrado por h me da h cubo. Si buscamos semejantes, son los dos rojos y los dos azules, verificamos que aquí tenemos x cuadrado h, x cuadrado h. Como el primer término no tiene semejante, se baja. 1 más 2 da 3, ¿sí? Aquí vemos los rojos. Los rojos nos dan 3xh cuadrado, 3x cuadrado h. Y aquí vemos los azules. También me da 2xh cuadrado más xh cuadrado, me dan 3xh cuadrado. Esta sería la solución a x más h al cubo. Entonces, si vemos, eso es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces, yo ya puedo reemplazar esto acá. Mire que aquí me están pidiendo x más h al cubo. Entonces, vamos a ver. Vamos a reemplazarlo de una vez. Entonces, sería f de x más h. Sería este x más h al cubo. Yo lo voy a reemplazar por esto que está. Ya sabemos que este x más h al cubo es lo mismo que este paréntesis. Listo, x cubo más 3x cuadrado h más 3xh cuadrado más h cubo. Este x más h al cuadrado, entonces ya también lo solucionamos, que es esto de acá. Entonces lo vamos a reemplazar. Entonces ya esto, ahora sí sería f de x más h. Recuerden que lo mejor es primero hacer la ley distributiva, entonces vamos a hacer la ley distributiva. Ya vamos a hacer la ley distributiva. ¿Cuál es, en qué punto vamos a hacer la ley distributiva? Aquí, este 3 debe ir multiplicado por x cubo, 3 por el segundo término, 3 por el tercero y 3 por el cuarto. Y lo mismo con este menos 2. Lo que pasa es que aquí sí hay que tener en cuenta que vamos a hacer ley de signo. Menos 2 por x cuadrado, menos 2 por 2xh y menos 2 por h cuadrado. Entonces vamos a hacer esa ley distributiva. Entonces, si yo monto a multiplicar ese 3, el primer término me daría 3 por x cuadrado, me da 3x cubo, perdón, 3 por x cubo, me da 3x cubo. Luego multiplico 3 por 3, me daría 9x cuadrado h. Luego vuelvo y multiplico 3 por 3, me da 9xh cuadrado. Y por último, más 3h cubo. ¿Listo? Ahí ya eliminé ese paréntesis. Vamos a eliminar el siguiente. Menos 2 por x cuadrado me da menos 2x cuadrado. Luego realizo menos 2 por 2, me daría menos 4. Y por último, menos 2 por 1 me daría menos 2h cuadrado. ¿Sí? Este más 5 me quedaría. Aquí nunca vamos a encontrar semejantes. Si verificamos todo esto, no hay ni un solo semejante. Pero ahí ya terminaríamos el paso número 1. ¿Sí? Vamos con el paso número 2. El paso número 2 me dice que vamos a hacer f de x más h, que ya lo tenemos, menos f de x. Recuerden que lo que estamos buscando es llegar a esta fórmula acá.
es el límite. Lo que estamos buscando es llegar a esta fórmula de acá. Límite cuando h tiende a 0 de la división entre fx más h menos fx sobre h. A esto lo podemos llamar como la pendiente o también lo podemos llamar f' de x. ¿Sí? Esto es lo que llamamos la derivada. Necesitamos hacer la derivada de la función f de x o hallar f' de x. Entonces, el segundo paso es hacer f de x más h menos f de x. Entonces yo ya tengo f de x más h, que es todo esto. Entonces lo voy a copiar acá. Me falta entonces restar, entonces voy a colocar un menos y voy a colocar la función acá entre paréntesis. Lo podemos colocar entre paréntesis o de una podemos cambiarlo, ¿sí? Porque yo sé que este signo me cambia los paréntesis de los signos de toda la función. Entonces lo podemos colocar entre paréntesis o de una cambiarlo. Entonces por ahora lo colocamos entre paréntesis y ahora sí vamos a cambiarlo. Entonces ahora sí, al quitar el paréntesis, el primer signo me cambia, el segundo signo me cambia también y el tercero también me cambia. Este signo interfiere tanto en el primer término, en el segundo y en el tercero. O sea, cada término me va a cambiar de signo. Primero era positivo, me queda negativo, el segundo positivo, negativo me queda positivo y el tercero es positivo y me queda negativo. Entonces eso era lo que les decía. Si ustedes quieren, pueden copiar de una vez esta función con los signos contrarios. Este negativo, el segundo positivo y el tercero negativo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, siempre, en este caso siempre, estos números se me van a cancelar, los tres números. Aquí vemos 3x cubo, que es menos 3x cubo, lo podemos cancelar con 3x cubo positivo. 2x cuadrado positivo lo vamos a poder cancelar con menos 2x cuadrado. Y menos 5 lo vamos a cancelar con 5 positivo. Si usted no cancela los términos de esta función que colocó ahí, hay algo que está mal. ¿Listo? Entonces tiene que revisar si no. Entonces ya tenemos quién es fx más h menos fx. Y una vez, si podemos ver, mire que todos me quedan con h. H cuadrado, h cubo, h y h cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a sacar de una vez el factor común. Entonces, el factor común en este caso, y una vez vamos a colocar acá. Vamos a copiar esta función. Ya sabemos que se nos canceló. Se nos habían cancelado. Lo voy a volver a hacer. 3x cubo se nos canceló menos 2x cuadrado y más 5 con estas tres tablas. Por lo tanto, acá ya no lo voy a copiar. 3x cubo se canceló 2x cuadrado, se canceló el 5 con estos tres términos del último. Y acá vamos a sacar factor común. Recordamos que es sacar factor común. Si yo saco factor común h, ¿qué va a pasar con todas las h? A cada término se le va a restar una h. Entonces mire que el primer término tenía una h, queda con 0. El segundo término tenía h cuadrado, entonces queda con
tenía h cuadrado, entonces queda solo con una h. Me quedaría 9xh. El tercer término tenía h cubo, entonces queda h cuadrado. El cuarto término tenía menos 4xh, entonces solo tenía una h, queda con 0h. Y este tenía 2h, entonces queda con una sola. ¿Listo? Eso sería sacar el factor común. Si yo vuelvo y hago ley distributiva con esta h, mire que volvemos al mismo término acá. H por 9x cuadrado, 9x cuadrado h. H por 9xh me da 9xh cuadrado. H por 3h cuadrado me da 3h cubo. H por menos 4x me da menos 4xh. Y por último, h por menos 2h me da menos 2h cuadrado. ¿Listo? Vamos con el tercer paso. Era dividir entre h. Entonces vamos a ir entre h. Y por último calculamos el límite. ¿Listo? Entonces vamos con el tercer paso. Que sería dividir entre h. El tercer paso vamos a colocar fx más h menos fx. Y todo lo vamos a dividir entre h. Entonces, fx más h menos fx es el valor que tenemos acá. Aquí lo copio. Y si yo divido entre h, entonces podemos ver que se nos va a cancelar. Vamos a colocarle una base acá abajo. Aquí podemos ver que se nos va a cancelar h con h. ¿Listo? Entonces, ese sería el tercer paso. El cuarto paso me dice, de una vez vamos a calcular ya este límite. Límite cuando h tiende a 0 de fx más h menos fx sobre h. Pero nosotros ya vimos que se nos cancelaron los dos h. Entonces solo vamos a copiar esta función. O sea, el límite de esta función. Y si yo calculo el límite de esta función sería, si h tiende a 0 es reemplazar h por 0. Entonces, ¿qué números o qué términos van a ser 0? Este término se va a convertir en un 0. Este término se va a convertir en un 0. Y este término se va a convertir en un 0. ¿Sí? Porque tienen h y estamos calculando el límite cuando h tiende a 0. Por lo tanto, el límite cuando h tiende a 0 de esta función es igual a 9x cuadrado menos 4x. 9x cuadrado y todo lo que tenga h se nos va a cancelar. Menos 4x. Esta sería la derivada de la función a este valor de aquí. 9x cuadrado menos 4x sería f' de x. Sería igual entonces a 9x cuadrado menos 4x. A esa función se le llama derivada de la función f de x o la pendiente de la recta tangente a la curva f de x. ¿Listo? De cualquiera de las dos formas lo podemos llamar. Derivada de la función f de x o la pendiente de la recta tangente a la curva f de x. Recuerde que es la pendiente porque es la tasa de cambio. Y de la recta tangente a la curva, ya vimos que era una recta tangente.
Es una recta que pasa por un solo punto de la curva. Y ya sabemos que la curva es esta función. 3x cubo menos 2x cuadrado más 5. Entonces, ahora, ¿para qué nos sirven estas funciones? Esta derivada, ya lo vamos a ver. ¿Tenemos alguna pregunta hasta el momento? No, profe, ninguna. Listo. No, profe. Ok. Entonces, podemos continuar. Vamos a graficar ahorita esta función. 3x cubo menos 2x cuadrado más 5. Sería 3x al cubo menos 2x cuadrado más 5. Entonces, me da esta gráfica acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si miramos aquí nos dice que esta es la pendiente de la recta tangente de la curva. ¿Sí? Entonces, lo podemos ver acá. Lo que estamos calculando es la pendiente de esta recta tangente a la curva. ¿Sí? Esta es la recta tangente a la gráfica. Estamos calculando esta pendiente. Entonces, ¿qué pasa para yo hallar la función de una línea recta? ¿Qué necesito? La pendiente y necesito un punto. ¿Sí? Entonces, si la derivada me halla la pendiente y la ecuación de la recta, yo hallo un punto, aquí tengo un punto, entonces yo ya tendría ese punto y la pendiente que necesito para armar mi ecuación. En el ejemplo que teníamos de acá, de x cuadrado, este punto de acá, mírenlo aquí, x cuadrado, f' de x, y nos pidieron hallar f' de 2. Ese f' de 2, que nos dio igual a 4, sería la pendiente de la recta tangente. Entonces, acá lo voy a resumir. Si tenemos f de x, que es igual a x al cuadrado, entonces también hallamos f' de x, o también lo vamos a llamar de esta forma, la pendiente de la recta tangente mt. Eso nos había dado, aquí lo podemos ver, todo este proceso nos dio 2x, ya nos dio 2x. Entonces, nos pidieron hallar también f' de 2. F' de 2. Entonces es lo mismo que cuando me piden f de 2. Si me pidieran f de 2, yo reemplazo el 2 acá. Pero como me pidieron f' de 2, yo lo reemplazo es en la derivada. Y acá me da igual a 2 por 2. Esto es igual a 4. Ya sabemos que este 4 que representa, ese 4 representa la pendiente. Entonces vamos a hallar la ecuación de la recta. En el punto x igual a 2. ¿Sí? Porque no es lo mismo hallarlo en el punto x igual a 1, ni en el x igual a menos 2. ¿Sí? Aquí estamos haciendo esta curva, ahorita hacemos la otra. Entonces estamos hallando la ecuación de la recta para poder dibujarla aquí mismo, en el punto x igual a 2. ¿Listo? Entonces ya tenemos la pendiente. Recordemos cómo hallar la ecuación de una recta. Es y menos y1, y menos y1 igual a m por x menos x1. Entonces, para yo hallar esta ecuación necesito x1, y1 y necesito la pendiente. La pendiente aquí la acabamos de hallar, me da 4. x1 es este punto, x igual a 2. ¿Cómo hallo y1? Siempre el punto en y, yo simplemente lo reemplazo acá para hallarlo. O sea, y1 sería la función f de x
o f de 2. F de 2 es igual a, aquí reemplazamos esta función de donde esté x, no va a colocar x, sino que va a colocar 2. Y 2 al cuadrado me da igual a 4. Entonces, ya con esto podemos hallar, podemos decir que x1 es igual a 2 y y1 es igual a 4. Entonces tenemos x1 igual a 2, y1 igual a 4 y pendiente, que lo llamamos acá, también es igual a 4. Entonces vamos a reemplazar con esta función, con esta ecuación, para hallar nuestra función. Entonces voy a copiar esta función acá. y1 vale 4. m también vale 4. Y x1 vale 2. Entonces recordemos acá los pasos que hay que seguir. Hacemos ley distributiva con este 4. Y luego este menos 4 lo pasamos al otro lado de la ecuación. Este menos 4 lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación. Entonces si está negativo debe pasar positivo. Listo. Entonces en este caso esto nos va a dar igual a, si yo hago la ley distributiva me daría 4x, 4 por menos 2 me da menos 8. Y por último, si yo paso este menos 4, lo paso al otro lado, pasaría a sumar. Luego, pero estos dos quedan semejantes, estos dos últimos. Estos dos últimos son semejantes. Menos 8 más 4. Y menos 8 más 4 me da igual a menos 4. Esta ecuación, esta y, es la ecuación de la recta. Tangente a la curva en el punto x igual a 2. ¿Cómo lo verificamos? Si yo grafico esta función, mire que ahí la voy a graficar 4x menos 4. 4x menos 4. Aquí podemos ver que si buscamos la intersección entre ellos, miren la intersección ahí, interseca 2,4. ¿Qué significa eso? Que esta línea recta pasa solo por este punto de la parábola. Ahí vemos la línea recta está de color naranja, la parábola está de color rojo. Esta ecuación solo pasa por esa línea recta y esa sería la pendiente de la tasa de cambio más creíble de este punto. ¿Por qué? Porque los dos puntos están casi que muy cercanos, o sea, solo toca un punto en realidad. Y estamos armando una pendiente con un solo punto y esa sería la pendiente de la tasa de cambio real. Ahora, si verificamos, por ejemplo, si yo hallo en x igual a 1, la pendiente me tiene que dar diferente. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, pero entonces no vamos a hallar la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto x igual a 1. Aquí vamos a ver que nos tiene que dar diferente. Entonces hacer exactamente lo mismo. Primero voy a necesitar, ya sabemos, la derivada. Necesito ya primero la pendiente. La pendiente, pero entonces ya no en el punto x igual a 2, sino en el punto x igual a 1. Ya sabemos que la pendiente es esta acá, f'. Daría 2 por 1, entonces ya la pendiente me cambia y es igual a 2. Entonces esta m ya la reemplazo es por 2. Luego, f de 2 ya no va a ser f de 2, sino que lo vamos a hallar f de 1. Reemplazamos 1 al cuadrado me da igual a 1.
O sea que x1 vale 1 y y1 vale también 1. En este caso ya no sería 4, sino 1. Y no sería menos 2, sino menos 1. Acá me haría 2x menos 2. Y ese 1 pasaría a sumar. Me daría 2x y menos 2 más 1 me da menos 1. Entonces, esta ecuación sería la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto x igual a 1. Vamos a verificarlo. Se supone que yo grafico esa recta, ahorita me tiene que dar una recta más o menos de esta forma, que pase por el punto x igual a 1. Entonces, vamos a borrar este momentico. Entonces, vamos a graficar 2x menos 1. 2x menos 1, ahí la podemos ver. Si vemos y buscamos la intersección entre esas dos rectas, vemos que nos grafica este punto. 1,1. Por este punto, cuando x vale 1, y vale 1, y por ahí solo pasa la recta y toca un solo punto. Vemos que ahí se ven muy pegadas, pero en realidad, mire que entre más me va acercando, él va... Ahí vemos que él se está alejando, en realidad no lo está tocando. Solo se tocan en el punto, mira aquí, x igual a 1. Solo en ese punto. Ahí vemos la línea recta y vemos la parábola. Solo se toca en ese punto. Entonces, si vemos que dependiendo de donde yo evalúo la ecuación, mire que la pendiente, por ejemplo, la pendiente esta naranja es más elevada que la violeta. Entonces, si yo empiezo a evaluarlo, por ejemplo, en estos puntos de acá, en este punto debería ser más ajustada, en este punto debería ser, en este punto la pendiente, ¿cuánto me debería dar en este caso? Si sería una recta tangente, sería una recta, esta misma recta. En este punto la pendiente me tendría que dar 0. Y si lo empiezo a hablar en estos puntos, la pendiente me tiene que dar negativo. ¿Para qué nos sirve hallar estas derivadas o estas pendientes? Sería para hallar, por ejemplo, nos sirve para saber mi gráfica en tal punto, si va subiendo o va bajando. ¿Sí? Recordemos que la pendiente me dice la inclinación. La inclinación puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. ¿Listo? Entonces, por acá nosotros ya habíamos hecho una anterior. Teníamos esta función de acá, quería la derivada de esta función. ¿Sí? Vamos a copiar las dos por acá. Tengo esta función y ya hallamos su derivada con todo un proceso. Es esta función de acá. Entonces, ejemplo, si me piden hallar la pendiente de la curva en el punto x igual a 1. Entonces, si me piden hallar la pendiente, ya sabemos que esta función, esta f', es lo mismo que m de t, que es la pendiente de la recta tangente. Entonces, si me piden la pendiente en x igual a 1, sería reemplazar toda esta función, pero en vez de x le va a colocar f' de 1. ¿Sí? Y sería, ¿cuánto es 1 al cuadrado por 9? Y eso le resto menos 4 por 1. Entonces 1 al cuadrado me da 1 por 9, 9 menos 4 es igual a 5. Entonces la pendiente es igual a 5. Ahora también necesito tener x1 y 1. Recordemos que x1 y 1, x1 va a ser este mismo valor, no lo del ejercicio.
pero y1 lo hallamos con nuestra función. Entonces vamos a colocar f de 1, desde donde esté x, vamos a reemplazar por 1, donde esté x reemplazamos por 1. Y calculamos este valor, esto da 3, menos 2 da 1, más 5 da 6. Entonces aquí ya tendríamos que x1 es igual a 1 y y1 es igual a y1 es igual a 6. Ahora, si nos piden hallar ahora la ecuación de la recta tangente de la curva en el punto x igual a 1, necesitaríamos los datos que acabamos de hallar. ¿Quién es x1, y1? ¿Quién es m? ¿Sí? O sea, los datos. Ya sabemos que podemos reemplazar y1, aquí lo acabamos de hallar, y1 es igual a 6. M también lo acabamos de hallar, m es igual a 5, aquí lo vemos acá. La pendiente es la derivada, y1 6 y x1 es igual a 1. Hacemos ley distributiva con el 5 y este 6 lo pasamos a sumar. Quedaría 5x menos 5 y el 6 lo pasamos a sumar. Y por último, hacemos la suma de esos dos semejantes, esos dos últimos semejantes. Me daría menos 5 más 6, me da más 1. Esta ecuación, 5x más 1, debe ser la recta tangente a esta curva. Entonces tengo esa curva y si yo grafico esta función de acá, 5x más 1 me debe dar tangente la curva a esta curva en este punto, en x igual a 1. Ya lo vamos a ver. 5x más 6 más 1. Perdón. Si miramos la intersección, ahí vemos que nos dibuja el punto P. Y ese punto P, miremos acá, 1,6. ¿Sí? Es la recta tangente a la curva en el punto x igual a 1. ¿Ya? Entonces, ustedes en estos momentos van a realizar esta función de acá. Necesito hacer todo el proceso. De esta función, f de x igual a menos 4x al cubo entonces, dada la siguiente función, primero vamos a hallar la derivada de la función. Segundo vamos a hallar
x igual a menos 1. Vamos a hallar la pendiente de la función en el punto x igual a menos 1 y tercero vamos a hallar la ecuación en el punto x igual a menos 1 también. ¿Listo? Entonces, por favor, empecemos a trabajar esta parte, ¿sí?, de esta función. Recordemos, para eso necesitamos esto que acabamos de ver acá. ¿Cómo hallar x más h al cubo? Ahí te explico este triángulo de Pascal. Pero por ahora necesitamos solo estas dos fórmulas. X más h al cubo se lo voy a colocar acá. Para hallar la derivada de la función necesitamos esta ecuación. Y necesitamos también esta acá. Esto no es x más h al cubo, sino x más h al cuadrado. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta para trabajar este ejercicio? Profe, lo que sucede es que yo estoy desde un celular y pues no tengo acceso en este momento a un computador. No, pero la idea es que lo estás haciendo en el cuaderno, ¿no? Sí, 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 hazlo en el cuaderno y por lo menos me colocas en el mensaje cuánto te dio la derivada. listo. Profe, una pregunta. Aquí ya nomás, en esa fórmula que nos dice, ya reemplazaríamos, ¿cierto? Sí, Isabel. Sí, recuerde que usted Ah, ya reemplaza, lo chinché. primero, mire los pasos. Ujú. 1, 2, 3, 4, se los voy a colocar acá. Entonces, primero, los pasos. Primero vamos allá. Entonces vamos a colocarlo así. El primer paso, vamos a hallar quién es fx más h. Entonces, para eso reemplazamos. Donde esté x, colocamos x más h. ¿Sí? Ujú. El paso B sería hacer quién es fx más h menos fx. El tercer paso sería hacer la división entre x más h sobre h. Y el cuarto paso sería hallar el límite de esta función. Límite cuando h tiende a 0. De Entonces, les voy a colocar aquí algunos. En este caso, necesitamos solucionar los binomios a cualquier potencia. Para el ejercicio sería elevarlo a la 2 y elevarlo a la 3. Acá en este caso, luego, bueno, primero se resolucionan los binomios a cualquier potencia y se realiza la ley distributiva con el número que queda afuera, teniendo en cuenta el signo.
O sea, por ejemplo, yo reemplazo, yo ya sé que aquí hay que reemplazar por x más h, como queda el cubo, entonces reemplazo todo esto acá, ¿sí? Pero entonces acá afuera me queda un menos 4. Este menos 4 pasa a ser ley distributiva con cada uno de estos términos. Lo mismo con x cuadrado. Quedaría x cuadrado más 2xh más h cuadrado. Hay que hacer ley distributiva con este menos 5. Acá y acá. Acá me queda x más h, hay que hacer ley distributiva con este 8. ¿Listo? Acá simplemente eh, a la función anterior vamos a restarle la función original. Ya sabemos que la podemos colocar de una vez estos tres términos con los signos contrarios. O colocamos entre paréntesis menos esto entre paréntesis y luego cambiamos los signos. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. ¿Este video va a ser subido a Moodle? Sí, también. Ah, ok, gracias. En este caso que está el cuadrado, multiplicar dos veces el mismo número. El número, dos números que sumar. Yo los coloco entre paréntesis. Como semejantes, son los dos x por x cubo, entre x cubo. Luego multiplico 3 por x. Listo. Recordemos que acá, después de la función restar la función original, antes de expresarlo dividido entre h, podemos sacar factor común h. Sería esto de x más el cubo, yo lo voy a reemplazar por eso. Al sacar factor común h, ¿para qué lo realizamos? Después de haber hecho la resta y cancelado pues los términos de la función, te sacamos factor común h los términos que queden. Para cuando lo expresemos de esta forma, vamos a cancelar la h del numerador con la del denominador. Y por último, evaluamos el límite. Por lo tanto, todo lo que tenga h se cancela y da 0. Solo quedan los términos que no tienen h. ¿Listo? Esos son los pasos que hay que seguir. Profe, ¿H siempre va a tender a 0? Sí, recordemos que aquí en realidad estamos hallando la pendiente y h es la distancia que hay entre x y x más h. Entonces lo ideal es que h tienda a 0 para que la derivada sea confiable, para que no se pierda curva. Entonces por eso siempre h tiende a 0, cuando estamos Ah, listo. Bueno, entiendo. calculando la tasa de cambio. Ok, profe, gracias. Con gusto. Bueno, continuamos por acá. Ya ustedes debieron haber hecho este proceso. Dada la función, menos 4x cubo, menos 5x cuadrado más 8x. Aquí estaban las fórmulas para reemplazar x más h al cubo, x más h al cuadrado. Realizaban los 4 pasos y tenían que llegar que la derivada les dio menos 12x cuadrado menos 10x más 8. El segundo punto nos pedía hallar la pendiente en x igual a menos 1. Para hallar la pendiente simplemente reemplazamos x por menos 1. Aquí lo reemplazamos y nos da igual a 6, por lo tanto este 6 es la pendiente cuando x es igual a menos 1 en la función. Y por último, hallar la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto x igual a menos 1. Para eso necesitamos la pendiente que la acabamos de hallar en el punto anterior
Y también necesitamos x1, y1. x1 no nos dio el problema. Y para hallar y1 lo reemplazamos en la función original. Aquí está. F de menos 1 al cubo por menos 4, menos 1 al cuadrado por menos 5. Y 8 por menos 1, eso nos da menos 9. Con la ecuación de la recta, que es esta y menos y1 igual a m por x menos x1, reemplazamos y1 vale menos 9, x1 vale menos 1. Aquí les comentaba que tenían que tener pendientes esto. Como nos da negativo, este menos es de la fórmula y este menos es del número. Aquí nos va a dar menos por menos da más. Lo mismo pasa acá. Menos por menos da más, 6 por x, 6x. 6 por más 1 me da más 6. Este 9 como queda positivo pasa al otro lado negativo. Y por último, hago la resta. 6 menos 9 da menos 3. Esta ecuación ya la grafico. Aquí vamos a ver que grafiqué estas dos funciones. Menos 4x cubo más menos 5x cuadrado más 8x, que está acá. Menos 4x cubo menos 5x cuadrado más 8x es la gráfica verde. ¿Sí? Y también grafico la que acabamos de tener, que es 6x menos 3. Si verificamos aquí el punto de intersección, mire que es una recta tangente en el punto de x igual a menos 1, menos 9. A este sería su punto de intersección y es tangente a esa curva en ese punto. ¿Listo? Otra cosa que les quería mostrar, muchachos, por acá. Acá vemos esta gráfica muy parecida a la que acabamos de hacer. Esta gráfica verde y la azul es la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto A. Entonces, mire que la función aquí nos dan x cubo menos 3x. El punto en este caso de x igual a menos 3. ¿Sí? Pero ese punto va a ir cambiando. Aquí tenemos la opción de cambiarlo. Entonces, aquí vemos qué va a pasar con la ecuación de la recta. Si miramos la pendiente, por ejemplo aquí, entre más allá esté, mire que la pendiente es mucho más grande. Pero si yo me voy acercando, va a empezar a disminuir. Sin embargo, ahí vemos que toda esta parte de la gráfica, x es positiva. Si vemos aquí toda esta parte, la gráfica, x es positiva. O sea, mi función toda está subiendo siempre. O sea que aquí, en este caso, mi función debería ir bajando, por lo tanto la pendiente me debería representar una pendiente negativa y acá otra vez una pendiente positiva. Eso lo vamos a ver aquí. Si verificamos, cuando ya hacemos el cambio acá, ya la pendiente se empieza a convertir negativa. Y de hecho, si miramos, hay pendientes un poquito más grandes, aquí un poquito más grande y aquí ya empecé a ser un poquito más ajustada. ¿Listo? Cuando hacemos el cambio otra vez, vemos que ya se convierte otra vez positivo la pendiente y empieza a aumentar cuando empiezo a aumentar y, el x. ¿Listo? Acá también podemos ver la ecuación de la recta, mx más n o más b. Esta mx más b, ¿de dónde la sacamos? Del proceso que ya hicimos. Necesitamos hallar x1 y y1, pero eso depende de qué valor de x le estoy dando, o sea, qué valor de a en este caso. Mire que a es el valor de x. ¿Ya? Ahora, si miramos, da pendiente positiva en este caso, negativa en este caso, otra vez positiva. Pero me interesan dos casos. ¿Qué pasa en este punto? En este punto, verificamos en este punto. Mire la pendiente, no va ni hacia arriba ni hacia abajo, por lo tanto, la pendiente me tiene que dar 0. ¿Sí? Y la ecuación de la recta debe darme sin x. Menos 2 significa que para cualquier valor de x mi función siempre vale menos 2. Si la pendiente es 0, mire que este mx se cancela y solo me va a quedar el punto de corte que sería menos 2. ¿Ya? Pasa en ese punto y pasa en este punto acá. X igual a menos 1. Mire otra vez, pendiente 0, este mx se cancela y me da que y es igual a 2. O sea que para cualquier punto de x, mi gráfica es igual a 2. ¿Ya? Entonces tenemos la ecuación de la recta, tenemos la pendiente, que fue lo que acabamos de hallar. Eso nosotros lo podemos hacer. Y queríamos interpretar estos dos puntos.
Entonces, siempre en esos dos puntos, o sea que cuando la pendiente sea 0, me va a decir que hay un extremo de la función. ¿Qué es un extremo? Lo que decíamos al principio. En este caso, la función está subiendo, luego baja, y luego vuelve y sube. Pero estos puntos de acá, este y este de acá, estos dos puntos, son los puntos donde la función va a dejar de subir o va a hacer un cambio drástico. O sea, venía subiendo y ahí en ese punto empieza a bajar. Luego venía bajando y en el otro punto empieza a subir. ¿Ya? Todo esto lo podemos analizar solo con la derivada, con la pendiente de una recta, de la ecuación de la recta. ¿Listo? Eso quería dejarles esto claro. Vamos a trabajar también un poquito en el Moodle. Esto de las reglas básicas de las derivadas todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Me interesa del taller 3. Estas derivadas las vamos a hacer con las reglas básicas, entonces esto todavía no lo podemos trabajar. La única que podemos trabajar en este caso es estos primeros puntos de aquí. Entonces la idea es que hagamos estos primeros utilizando el límite cuando h tiende a 0, que es lo que podemos hacer ahorita, fx más h, no fx sobre h. Vamos a calcular, encuentre la pendiente de esta curva x cuadrado más 4 en el punto menos 2,8. Entonces recuerde que este punto me da x y me da el valor de y. Como están hablando de hallar la pendiente, si yo derivo esto, eso me va a dar 2x. Cuando ustedes lo realizan, me va a dar 2x. Entonces, si usted calcula la pendiente, debería reemplazar este menos 2 donde está x. ¿Sí? Sería menos 2 por 2, daría menos 4. Entonces, cuando x vale menos 2, la pendiente es igual a menos 4. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer para la primera, la segunda y la tercera. La cuarta sí se la voy a explicar. Esta es complicada trabajarla con límite. ¿Listo? También aquí en el Moodle dice trabajo en clase y quiz. Lo vamos a subir ya mismo. Antes de eso, antes del quiz, trabajo en clase es lo que acabamos de hacer, ¿sí? Todo ese proceso le van a tomar fotos o si tienen, por ejemplo, la aplicación del celular que tiene para escanear y lo convierte en PDF, vamos a escanearlo y vamos a convertir en un solo PDF. Y el quiz ahorita lo trabajamos. Antes de trabajar el quiz, quería explicarles esta parte de acá, que es, nosotros ya sabemos, o sea, cuando empecemos a trabajar estas funciones, por ejemplo, estas que trabajamos acá, 3x cubo más 3x cuadrado, esta que acabamos de hacer, siempre vamos a tener que reemplazar x por x más h, aquí, aquí y acá. Este exponente no siempre va a ser 3, no siempre va a ser 2, no siempre va a ser 1. Puede ser 4, puede ser 5, 6, 7, 8. ¿Qué vamos a hacer para solucionar los demás? Vamos a utilizar este triángulo de Pascal. Si nosotros miramos aquí, x más h al cubo, lo utilizamos de esta forma, ¿sí? Haciéndole distributiva. Pero un x más h a la 6 nos va a quedar muy complicado. Por ejemplo, si fuera x más h a la 6, sería multiplicar 2 veces x más h al cubo. O sea, multiplicar 2 veces estos 4 términos. Eso me va a dar 16 términos. Y vamos a ver que hay que sumar semejantes y al último me van a quedar 7 términos, pero va a ser muy complicado. Lo mejor es utilizar el triángulo de Pascal. Este es el triángulo de Pascal, este que está aquí. Aquí vemos el triángulo de Pascal, ustedes lo van a poder sacar, lo van a tener para poder hallar este es x más h. Por ejemplo, si a mí me piden x más h a la 6, entonces eso era lo que les decía. Por ejemplo, me piden tener x más h a la 6, ¿sí? O sea, por ejemplo, que esta función no fuera 3x al cubo, sino 3x a la 6. Entonces, cuando yo reemplace x más h, me va a tocar solucionar este x más h a la 6. ¿Listo? Entonces, una forma de hacerlo sería multiplicar 2 veces. Yo sé que esto es x más h al cubo. Sería multiplicar 2 veces eso.
pero entonces lo que les comentaba era que si hacía ley distributiva, y me tiene que dar 16 términos y al final voy a buscar semejantes y al final voy a tener 7 términos. Me va a quedar muy complicado hacerlo así. Entonces, lo mejor es utilizar el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal, aquí vemos cómo lo vamos a utilizar. Por ejemplo, el primer término, x más h al cuadrado, aquí vemos que los coeficientes son 1, 2 y 1, ¿cierto? ¿Dónde vemos ese 1, 2 y 1? Aquí lo vemos, ¿sí? El coeficiente de x más h al cubo, aquí vemos 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3 y 1, ¿sí? ¿Dónde vemos esos números? Acá. O sea que si me piden x más h a la 4 o a la 5, entonces miren, este sería el de x más h a la 4, el de x más h a la 5 y el que estamos trabajando es el que tenemos que hacer es x más h a la 6, por lo tanto, ¿cuál vamos a utilizar? Estos coeficientes de acá. X más h a la 6 sería 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1, ¿cierto? Esos coeficientes son los que vamos a trabajar. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo vamos a colocar x y cómo vamos a colocar las h? Aquí vemos que hay una combinación de x, h. Si vemos el primer término que es x, mire qué va a pasar con el exponente. Empieza con el mismo exponente del paréntesis, x al cubo. Y luego que empieza a pasar x cuadrado, x a la 1 y x a la 0. O sea que va disminuyendo de a un solo exponente. ¿Y qué va a pasar con h, que es el segundo término? Si vemos en el primer término no aparece h, pero en el segundo va h a la 1, luego sigue h a la 2 y por último h a la 3. Siempre va a terminar con el mismo exponente del paréntesis. Empieza con el término del paréntesis y termina con el término del paréntesis, con el mismo exponente. ¿Listo? Entonces si vemos x, que es el primer término, va a ir disminuyendo el exponente y h va a ir aumentando el exponente. 1, 2, 3, x, 3, 2, 1 y 0. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este x más h a la 6. Pues primero voy a utilizar los términos 1 más 6 más 15 más 20 más 15 más 6 más 1. ¿Cierto? Ahora vamos a empezar a colocar los coeficientes, las variables. Entonces, en el primero siempre va a ir x y va a ir en este caso entonces con el mismo paréntesis sería 6 con el exponente del mismo paréntesis. Y luego empieza a disminuir. X a la 6, luego seguiría x a la 5, luego seguiría x a la 4, luego seguiría x a la 3, luego seguiría x a la 2, luego sería x y el último no tiene x. ¿Listo? Vamos con la h. En el primero no aparece la h, pero entonces acá en el segundo ya aparece h. Luego en el tercero entonces ya iría h a la 2. En el cuarto entonces ya sería h a la 3. Vamos aumentando de a 1. Luego h a la 4. Luego h a la 5. Y mire que tenemos que terminar en h a la 6 con la misma potencia del exponente. Entonces así yo soluciono este x más h a la 6. ¿Sí? Entonces si tengo un x a la 7, un x a la 4, un x a la 5, ya sabemos. Utilizamos primero la fila que necesitamos. ¿Sí? X más h a la 7, a la 8. Y luego empezamos a colocar las letras disminuyendo una el exponente y la otra aumentando. ¿Listo? Esa es la forma de solucionar un x más h a cualquier potencia. Esto se llama binomio a cualquier potencia. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el quiz y qué es lo que me tienen que montar en la plataforma en estos momentos? Esto va a estar habilitado hasta ahorita, hasta las 10:10. ¿Listo? O sea que a las 10, la idea es que lo montemos y algunos demoran un poquito más. Y lo montamos hasta las 10:10.
Después de las 10 y 10 también hay posibilidad de montarlo, pero entonces ya baja la nota un poco. ¿Listo? ¿Qué vamos a montar aquí? El trabajo que acabamos de hacer, que les di tiempo durante la clase. Este trabajo, dada la siguiente función, esta de acá, hallar la derivada de la función utilizando el límite. ¿Listo? Califico los 3 puntos. Este tercer punto, pues el segundo lo hice yo, entonces más que todo es calificar el primero y el quiz va a ser este de acá. Exactamente lo mismo, dada la siguiente función, calcular el límite. Entonces, esta es la función. Yo ya desayuné. De esta función, vamos a calcular la derivada. Calcular la derivada, o sea, hacer f' de x y hallar la pendiente en los puntos x igual a 0, x igual a menos 1 y x igual a 2. Y determinar interpretar esos puntos, esos valores de la pendiente. ¿Qué es interpretar los valores de la pendiente? Es decir, si mi curva está subiendo, está bajando en ese punto, ¿sí? Eso es lo que quiere decir interpretar el valor de esa pendiente. Este es el quiz, muchachos. Entonces, ya sabemos que tenemos media hora para realizarlo y subirlo al Moodle. Se sube el quiz y se sube el trabajo en clase. ¿Ok? Por acá tengo una pregunta, ya leo. Profe, Dime. ¿puedes poner el quiz, porfa? Listo. Gracias. Listo.